Bueno, buenos días. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con la doctora Mariana Pérez, que es especialista en medicina interna, hipertensión arterial, secretaria técnica del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología y médica de planta de la unidad de hipertensión del hospital, que a través de la discusión de algunos casos va a enseñarnos cómo es el abordaje del paciente con hipertensión arterial. Así que Mariana, podés empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a participar de este curso con ustedes. Lo que hoy voy a tratar de hablar es del abordaje del paciente con hipertensión arterial, y para eso me pareció lo mejor utilizar dos casos clínicos como disparadores, primero uno y después el otro, para ir viendo cómo sería su abordaje. El primer caso clínico es de inicio de tratamiento y es un paciente que es del hospital, es un paciente de 51 años, masculino, consulta derivado del servicio de ortopedia y traumatología porque, según lo que refiere en la última cirugía realizada por una ruptura del tendón de Aquiles, presentó hipertensión severa durante el intraoperatorio. Entonces la traumatóloga, cuando se fue de alta, le dijo que consulte con el servicio de hipertensión y lo manda con una orden para que lo viéramos. Como antecedentes familiares no tengo ningún otro dato de ese momento. Como antecedentes familiares tiene una hermana con insuficiencia renal crónica que falleció a los 47 años, no me queda claro el diagnóstico, pero era hipertensa. Un hermano diabético, padre diabético, madre hipertensa, no fuma, toma alcohol los fines de semana, hasta 3 litros de vino por día, y consumo de AINES es aspirina, 500 miligramos, 6 comprimidos por semana, de hace aproximadamente 3 años, a causa de una cefalea que refiere como tensional. Es obeso, y al examen físico, en la primera toma, en el brazo derecho, vemos que tiene una presión de 198-127, con una frecuencia cardíaca regular de 83 latidos por minuto, y un promedio de 3 tomas de 197-125, con frecuencia cardíaca de 81. En el brazo izquierdo, lo mismo, 191-114, 3 tomas, 188-114, con una frecuencia cardíaca de 81. Al examen cardiológico no presentaba ningún signo, y al examen neurológico tampoco, no presenta foco motor, ni meningio, ni sensitivo, está lúcido, no presenta cefaleas al momento de la consulta, y fue una consulta programada. Él refiere que, como le había comprado a la madre un tensiómetro, él alguna vez se la tomó y ocasionalmente se tomaba presiones de 180 milímetros de mercurio de sistólica, es lo único que me refiere que se acuerde. Este es el electro que traía el paciente, como le habían hecho un prequirúrgico, lo único que tenía es este electro, que es un electro que es sinusal, con un corazón horizontalizado, tiene una Q en D3, y son las precordiales de B1 a B6, donde no tienen alteraciones del ST, tampoco tiene ninguno de los criterios de hipertrofia por el electro. Y acá esto es lo único que tenemos del paciente. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿O sigo? Sí. Bueno, No, seguí. Sigo. Ante un paciente con estas características, uno está en esta situación. Es la primera vez que conozco al paciente y lo veo que es un paciente que tiene más de 180, 110. Entonces estoy diciendo que es un paciente que tiene una hipertensión nivel 3, y esto ya me hace el diagnóstico de hipertensión y no requiero de otra consulta, porque estuve con él más de media hora y estos valores se continuaron en ese valor, ¿sí? Y acá me parece importante empezar con 3 conceptos claves que tienen que ver con el diagnóstico. Primero, valores promedios mayores o igual de 180 a 110 en una única consulta, pero en personas que se encuentran asintomáticas, permite establecer el diagnóstico de hipertensión, salvo que dichos valores puedan atribuirse a causas secundarias transitorias. Por ejemplo, si lo acaban de robar en la esquina y yo le tomo 180 a 110, puede ser que ese valor no sea realmente el valor de presión que tiene el paciente, sino una situación externa que es una elevación secundaria o transitoria. Que el diagnóstico de hipertensión en otro tipo de pacientes requiere el registro de valores promedios de al menos 2 tomas de presión arterial sistólica iguales o mayores a 140/90 en 2 consultas realizadas en distintos días. En general, las guías acuerdan entre 1 y 4 semanas de diferencia. Y si es posible y está disponible, el diagnóstico de hipertensión debería confirmarse con una medición fuera del consultorio. Y esto lo traigo porque muchas veces vemos que hay pacientes que están mal diagnosticados porque en una sola consulta se les tomó un valor de 140/90. Entonces, en el caso de nuestros pacientes, no hay duda que el paciente tiene diagnóstico de hipertensión arterial y no requerimos otro estudio para su confirmación. Pero en el caso de pacientes con hipertensiones nivel 1 o nivel 2,
debería tener yo una segunda consulta y evaluar qué valores de presión tiene. Si ese paciente tiene en la segunda consulta valores de hipertensión de un nivel 2, o sea, por encima de 160 a 100, ese paciente ya tiene el diagnóstico de hipertensión y puedo no requerir hacer ningún otro estudio. Pero si ese paciente mantiene con valores entre 140 y 159, entre 90 y 99, uno debería confirmarlo a través de un monitoreo ambulatorio de presión arterial o lo que llamamos un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Y si ahí tiene valores iguales, mayores de 135-85, uno ahí confirma el diagnóstico de hipertensión. En el caso de nuestro paciente, tenía diagnóstico de hipertensión arterial. Pero también, cuando uno se pone a pensar, este paciente cumple criterios de lo que denominamos hipertensión severa, ¿sí? La hipertensión severa, hablamos de cuando los pacientes tienen más de 180, 120 milímetros de mercurio, y uno puede dividir en dos cosas, o pseudocrisis o falsas urgencias, que el paciente, luego de que es el caso que habíamos hablado previamente, si lo robaron, si tuvo algún episodio de dolor agudo, o si pasó algo circunstancial, que la presión desciende luego de los 30 a 40 minutos del reposo. Y después tenemos, dentro de las urgencias hipertensivas, lo que es la emergencia hipertensiva con daño de órgano blanco, ¿sí? Y ahí tenemos dos categorías, la emergencia hipertensiva propiamente dicha o la emergencia clínica asociada a hipertensión arterial. La emergencia clínica hipertensiva, hablamos de los cuadros en donde la hipertensión cumple un rol fundamental en el diagnóstico, en el desarrollo de los mismos, como por ejemplo sería el caso de los pacientes que se presentan con un edema agudo de pulmón. Bueno, en ese caso la hipertensión es la causa de eso y yo debo bajarle la presión para que ese cuadro revierta. Igual que el paciente que se presenta, por ejemplo, con una disección de aorta aguda, ¿no? Bueno, ese paciente, la hipertensión está generando eso, yo debo bajarle la hipertensión. Distinto es lo que sería una emergencia clínica asociada a hipertensión, que el caso más frecuente de ver es el accidente cerebrovascular. En este caso la presión va a estar alta, pero es un epifenómeno del cuadro que está presentando el paciente y muchas veces no requiere tratamiento o va a requerir tratamiento solo con niveles de hipertensión mucho más severa. En este caso, estamos hablando de una urgencia hipertensiva sin daño de órgano blanco, el paciente se mostraba totalmente asintomático, y en este caso puede ser la hipertensión que se ve en el consultorio, se da a pacientes que normalmente ya tienen antecedentes de hipertensión o enfermedad cardiovascular o sufren situaciones específicas, por ejemplo la abstinencia o el rebote de alguna medicación. Y estos cuadros en general no tienen, requieren un ajuste de su tratamiento o un inicio de tratamiento de aquellos pacientes que no están tratados. Entonces, es el caso de este paciente, y la primera decisión que tengo que hacer, bueno, ¿la derivo a un servicio de emergencia o es un manejo ambulatorio? Y la verdad que en las guías del Ministerio del 2019, quiero sacar quiero bajar esto, esperen un segundo que a ver si lo puedo sacar. En las guías del Ministerio lo que dicen es que justamente estos pacientes se pueden realizar un manejo ambulatorio sin necesidad de derivar a un servicio de emergencia, porque habría que iniciar, reforzar o intensificar el tratamiento con antihipertensivos orales, y la atención en servicios de emergencia no reduce los eventos cardiovasculares mayores dentro de los 6 meses, con lo cual este paciente lo manejamos en el consultorio. Pero es importante saber cómo estadificar a los pacientes con hipertensión arterial, ¿sí? Muchos pacientes para la estadificación a veces requieren muchos estudios y otras veces la verdad que requieren muy pocos estudios, como es el caso de este paciente. Nosotros estamos hablando que tiene un paciente con 180, 110, así que yo ya me estaría manejando en la última columna, y lo que tengo que ver es qué otros factores de riesgo tiene o si tiene daño de órgano blanco o alguna condición clínica asociada. Y la verdad que eso lo puedo saber solamente con el interrogatorio. Dentro de los factores de riesgo adicionales de los pacientes, aunque tengan hombres mayores de 55 años, mujeres más de 65, que sea tabaquista, que tenga dislipemia, que tenga una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, que sea sedentario, que tenga antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura, que tenga obesidad abdominal o que tenga ciertos factores psicosociales de estrés. Ya solo con el interrogatorio, este paciente presentaba 2 factores de riesgo, que es el sedentarismo y la obesidad. Con lo cual, ya presentando 2 factores de riesgo, lo tengo en un riesgo muy alto. Y no requiero de muchos más estudios en primer término para estadificar al paciente y para poder hacer su tratamiento. Esto es importante porque el tratamiento, como vamos a ver, va a depender de justamente cuál es el riesgo que presente ese paciente.
Los cambios del estilo de vida se le van a recomendar a todos los pacientes, pero los pacientes con un riesgo moderado o alto, el inicio debe realizarse con combinaciones farmacológicas, mientras que en los pacientes con un nivel 1 o de riesgo bajo pueden iniciarse con monoterapia. Los pacientes con nivel 2 o 3, como dije previamente, con riesgo moderado o alto, deben iniciar con combinación farmacológica, ¿sí? Las combinaciones que ahora vamos a ver, este paciente empezó con este paciente, obviamente iniciamos el tratamiento farmacológico, y cuál va a ser, cómo elegir el tratamiento a utilizar. Y acá tengo varias cosas. O puedo seguir lineamientos actuales de las guías de práctica clínica, o puedo tratar de ver cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente y adecuar el tratamiento a eso. Puedo también tener en cuenta la presencia de comorbilidades del paciente y eso también delimitar qué tratamiento voy a utilizar. Y otra cosa que es la que más frecuentemente vemos en el hospital es la disponibilidad de los fármacos y la tolerancia que tenga el paciente. En este caso, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden ser los IECA o los ARA2, los antagonistas de calcio dihidropinidínicos, como la amlodipina, o los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, como son clortalidona y indapamida, son fármacos que han mostrado eficacia comprobada en la reducción de eventos duros en estudios comparativos con otros grupos farmacológicos. Y en estos pacientes, cuando vemos las indicaciones justamente que tienen los inhibidores del sistema de angiotensina, son pacientes de alto riesgo, que es lo que se presenta en este caso en nuestro paciente. También las indicaciones primarias de los bloqueantes del sistema son la hipertensión asociada a enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión con hipertrofia del VI, hipertensión con enfermedad renal crónica o la hipertensión asociada a la diabetes mellitus. En pacientes por ahí con menos evidencia, en los pacientes con riesgo de desarrollar diabetes mellitus también se podrían ser una de las drogas de elección, ¿sí? Una cosa que quiero recalcar muy importante es que estos fármacos están contraindicados en el embarazo y en las estenosis de la arteria renal en un riñón único o en pacientes que presenten hipercalemia. Otra de las preguntas es, bueno, la verdad, bueno, puedo empezar con IECA o ARA, seguramente, pero ¿cuál es mejor? ¿Uso el IECA o es ARA? Y la verdad que en este estudio publicado en este año, lo que vimos es que en 8 bases de datos, con 2.297.000 pacientes que habían iniciado IECA, comparado a 673.000 pacientes, o sea, casi 674.000 pacientes que habían iniciado ARA2, no hay diferencias en los outcomes cardiovasculares. Pero sí vemos que en estos pacientes los IECA, en comparación a los ARA2, tienen un mayor riesgo de pancreatitis aguda, mayor riesgo de angioedema, mayor riesgo de tos, y en este estudio, como algo novedoso, encuentran también mayor grado de sangrado gastrointestinal. Por lo cual termina concluyendo que por ahí los ARA2 son mejor tolerados en cuanto a los efectos adversos en comparación a los IECA, sin cambiar el resultado o el pronóstico cardiovascular. Así que uno podría empezar con un ARA2 por una mejor tolerancia del paciente. Pero esto va a depender también, como dije previamente, de cuál es la disponibilidad de este fármaco en ese momento. ¿Cuáles son las combinaciones? Si yo digo, bueno, voy a empezar una combinación, ¿cuáles son las combinaciones más efectivas? Y esto ustedes ya lo han visto en reiteradas oportunidades, los IECA y los ARA con los bloqueantes cálcicos, y los IECA y los ARA con los diuréticos similtiacídicos, y después los beta bloqueantes como combinaciones reservadas para situaciones especiales. Pero hay una cosa que quiero mostrar también importante. Cuando yo voy a elegir como una combinación posible el uso de bloqueante cálcico con un diurético tiacídico, en este caso, por ejemplo, con hidroclorotiacida. Y quiero que volvamos a recordar lo importante del uso de IECA, del no usar IECA o ARA en las mujeres embarazadas, porque es teratogénico, ¿sí? Por lo cual, si una mujer se encuentra embarazada, cursando si está embarazada, hay que suspender estos fármacos lo antes posible. Las guías NICE mencionan que las 48 horas de la mujer haber sido notificada del embarazo tiene que haber suspendido estos fármacos. Lo que sabemos más claramente es que son fundamentalmente teratogénicos en el segundo y en el tercer trimestre, y que en el primer trimestre los deberíamos suspender siempre. Pero si yo soy una mujer que tengo dudas de que pueda quedar embarazada, es una mujer en edad fértil y le tengo que dar un tratamiento, muchas veces el tratamiento que yo voy a comenzar dando es un bloqueante de los canales de calcio, por ejemplo, amlodipina.
Si esa mujer no logra el control con solo amlodipina, por ahí la otra combinación que yo utilice, por eso es combinación posible, son los diuréticos tiacídicos como hidroclorotiazida, que son dos fármacos que son seguros en el embarazo, por más que la amlodipina, cuando sepa que está embarazada, la voy a cambiar a una medicación más segura en el embarazo o donde haya más evidencia de su uso en el embarazo que no es amlodipina. Los diuréticos tiacídicos, nuestras guías dicen que puede continuarse del embarazo, generalmente terminamos reemplazándolos, ¿sí? Y después voy a tener en cuenta qué otra condición clínica tiene el paciente para elegir uno u otro, ¿sí? Si tiene hiperaldosteronismo o si tiene un síndrome de apnea, hipopnea del sueño, la espironolactona es un fármaco que podría utilizar. Si el paciente tiene enfermedad crónica, los IECA y los ARA son fármacos que vamos a utilizar asociados o no a los diuréticos. Si tiene enfermedad coronaria sintomática, no les tengo que explicar IECA-ARA, beta-bloqueantes o diuréticos tiacídicos. Si tiene insuficiencia congestiva, a esto le voy a agregar los antialdosterónicos. Si tiene hipertensión sistólica aislada, que es una condición muy frecuente en los pacientes añosos, la indicación, en primer término, son los diuréticos tiacídicos o los bloqueantes cálcicos. Si el paciente es diabético, como nefroprotección, voy a utilizar IECA y los ARA. En mujeres en edad fértil, los fármacos que utilizaría son el labetalol y los bloqueantes cálcicos, y si la mujer está embarazada, los fármacos que voy a utilizar con mayor evidencia es metildopa, labetalol y nifedipina de liberación prolongada. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal? Bueno, hay que recordar que la mayoría de los fármacos IECA se eliminan por vía renal y que la mayoría de los ARA2 se eliminan mayormente por vía hepática, excepto el candesartán, que tiene eliminación renal, y que los IECA y los ARA2 hay una caída del filtrado glomerular que se da hasta en un 30% de los pacientes. Un aumento por encima de esos valores debe hacer pensar en estenosis de arteria renal. Otra de las cosas es qué pasa con el uso de beta bloqueante en los pacientes con insuficiencia renal. Y también acá quiero ser clara, el atenolol se elimina fundamentalmente por vía renal, el bisoprolol y el nemibolol tienen una eliminación intermedia, mientras que propanolol, carvedilol y labetalol se eliminan predominantemente por el hígado, por lo cual serían fármacos más seguros para dar en pacientes con insuficiencia renal. Una consideración muy importante que quiero hacer con respecto al uso de los diuréticos es que si el filtrado glomerular del paciente es menor de 30 mililitros minutos, no puede utilizar diuréticos tiacídicos porque pierden su eficacia terapéutica. En caso de que el paciente tenga entre 15 y 30 milímetros de mercurio, debe utilizar diuréticos de ASA. Y si el paciente tiene un filtrado menor de 45 mililitros por minuto, tengo riesgo de hiperpotasemia con la espironolactona o con aquellos pacientes que tienen un potasio basal mayor de 4,5, por lo cual no debería utilizar este tipo de fármacos en pacientes con insuficiencia renal. En este caso, este paciente se le indica losartán 50 miligramos día y amlodipina en un comprimido único. Se le solicita un laboratorio urgente y se lo cita a las 48 horas para un nuevo control. El paciente se realiza el laboratorio, que como vemos tiene una función renal normal, tiene un potasio y un sodio normal, las enzimas hepáticas son normales, y lo que tiene en el examen físico ya es una hipertensión con 167, 106, 165, 104, que la verdad que por lo menos no están los niveles de severidad, se ajusta el tratamiento y a este paciente se le van a solicitar estudios complementarios. ¿Y esto qué es estudios complementarios? Bueno, deberíamos solicitar un estudio de enfermedad secundaria, cuál es la causa de que el paciente pueda tener esto. Y en este paciente por ahí pienso que puede tener algo de riñón poliquístico, por esta historia de la que había referido de la hermana fallecida con insuficiencia renal crónica y hipertensa en forma joven, pero también puede ser que el paciente tenga enfermedad renal parenquimatosa, que el paciente tenga un feocromocitoma, en aquellos que tienen episodios de sudoración, diaforesis, cefalea, palpitaciones, o que tenga un aldosteronismo primario con episodios de calambres musculares, arritmia, debilidad muscular y tetania, o síntomas inducidos por diuréticos. Pero que a todos los pacientes debería estudiarles todo, porque si no también tendría que pedir que tengan Cushing, porque si tiene un aumento rápido de peso, debilidad, fatiga, o que tenga hipotiroidismo, o que tenga hipertiroidismo, o la otra es que tenga el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una patología cada vez más frecuente. Entonces, para tener en claro cuáles son las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, deberíamos pensar en estas tres en primer término, ¿sí? En el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que en los estudios en pacientes hipertensos llega al 30%,
En pacientes con enfermedad renal crónica, se sabe que pacientes con filtrado glomerular entre 45 y 60, el 20,8% tiene insuficiencia, tiene hipertensión, y los que tienen menos de 45, el 33,4%, y el hiperaldosteronismo primario va a ser cada vez más frecuente a medida que la hipertensión sea más severa, llegando en hipertensos resistentes hasta el 23%, ¿sí? Y en pacientes hipertensos con apneas del sueño, el 34%. Con lo cual, estas son las 3 causas más frecuentes de enfermedad secundaria. Pero también hay una cosa que es las guías del 2020 de la Sociedad Americana de Endocrinología en pacientes que son menores de 40 años y en aquellos pacientes que tienen una hipertensión estadio 3 o una hipertensión resistente. Además, se debe solicitar la recomendación del screening para hiperaldosteronismo primario. También aquellos pacientes que se presentan con hipocalemia, que tienen un incidentaloma adrenal, que tienen historia prematura de stroke, historia familiar prematura de accidente cerebrovascular, que tienen apnea obstructiva del sueño, eso ahí con mayor duda, que tengan fibrilación auricular, y que tengan a partir de estadio 2, ellos recomiendan hacer el screening en todos los pacientes de hiperaldosteronismo primario. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo se hace el screening de hiperaldosteronismo primario? En realidad van a ver que en la literatura varía de acuerdo al país en el que se encuentre. En Argentina, a partir de un estudio multicéntrico publicado en el 2010 por la doctora Pardés, el valor de corte para la relación aldosterona-actividad de renina plasmática fue de 36, con una aldosterona plasmática mayor de 15. Con eso es el valor de corte para determinar la detección del screening de hiperaldosteronismo primario. En este otro estudio que lo hicimos acá en el hospital, nosotros lo que vemos en que pacientes, la prevalencia del hiperaldosteronismo primario en nuestra población hospitalaria fue del 5,9%, y que el valor de corte para la relación de aldosterona actividad renina plasmática fue de 48,9 nanogramos decilitro sobre nanogramo mililitro hora. Esto lo digo así porque van a ver que se puede estar expresada en con distintas unidades de medida, y que la relación aldosterona concentración de renina, que es otra de las formas que yo puedo medirlo, es de 2,3 nanogramos decilitro sobre unidades internacionales mililitro, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90,9%. Tengamos en cuenta que los pacientes con un hiperaldosteronismo primario lo que tienen alterado, o sea, tienen aumentada la relación de aldosterona sobre actividad renina plasmática. Ustedes saben que hay una secreción autónoma de aldosterona que no tiene que ver con la renina, o sea, tienen aldosterona muy alta y renina muy baja, con lo cual lo que hace es aumentar la relación. Pero tengamos en cuenta que hay muchos fármacos que interfieren con esta relación, y por ejemplo los beta bloqueantes pueden dar una relación falsamente positiva, o sea que esté elevada la relación y sea por el uso de beta bloqueantes, o por ejemplo si usa inhibidores de la ECA, que esté disminuida. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el dosaje. Bueno, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos? En pacientes menores de 80 años, no hay duda que tiene que ser menor de 140/90. Y en pacientes mayores de 80 años, el objetivo terapéutico cambia, y lo que yo debo buscar es que tengan valores menores de 150/90. Pero hay una cosa que en el 2021 se publican unas guías de la OMS. Estos objetivos terapéuticos van a cambiar según las sociedades que estemos viendo, y la OMS recomienda en pacientes con hipertensión y enfermedad cardiovascular un objetivo de presión arterial sistólica de 130 milímetros de mercurio, con una evidencia fuerte, con una recomendación fuerte y una evidencia de moderada a cierta, y sugiere, con una recomendación condicional, sugiere en pacientes con hipertensión y alto riesgo cardiovascular, que serían aquellos pacientes que presenten hipertensión y diabetes, insuficiencia renal crónica o alto riesgo cardiovascular, un valor de presión arterial sistólica también menor de 130. Pero acá me gustaría mostrarles qué pasa con los pacientes coronarios, que son pacientes que ustedes ven habitualmente, y hablamos de la curva J en hipertensión arterial, cuando decimos que la presión arterial, bajarla es bueno hasta un cierto punto donde termina siendo perjudicial.
Y en este estudio lo que se ve que en 22.672 pacientes con la enfermedad coronaria estable, en un seguimiento de 5 años, una presión arterial sistólica menor de 120 o mayor de 140 se asoció con peor outcome cardiovascular de muerte, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV o ingreso por insuficiencia cardíaca, y por los puntos por separado también. ¿Y qué pasaba con la presión arterial diastólica también? Tener una presión arterial diastólica menor de 70 o mayor de 80 también se relacionó con peor outcome cardiovasculares. En otro estudio que se publicó recientemente, también evalúa cuáles son los beneficios y los riesgos de bajar la presión arterial en una revisión sistemática y metaanálisis. Fueron una población de 92.567 pacientes, el 34% de mujeres y la edad promedio era de 64 años, y buscaron un objetivo de presión arterial sistólica de entre 130 y 140 en prevención primaria no mostró beneficios cardiovasculares, pero sí aumentó los riesgos de eventos adversos. Mientras que en pacientes coronarios en prevención secundaria sí disminuyó la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares mayores, con lo cual esto apoya un poco lo que había dicho previamente. Estos son otros estudios que no vamos a ir cada uno en particular, pero donde muestran fundamentalmente el Framingham, el estudio de Lewington, el HOT, que valores bajos de presión arterial diastólica, que en general acá lo vemos entre 75 y 79, se asocia con peor outcome cardiovasculares o mortalidad cardiovascular. Lo mismo que el estudio INVEST, el estudio ARIC o el estudio OnTarget y el TRACENT, en donde también presiones arteriales diastólicas por debajo de 70, y en el caso del ARIC entre 80 y 89, se asoció con eventos cardiovasculares en estos pacientes. ¿Y esto cuál sería la explicación? Los posibles mecanismos que aumentan el riesgo de manifestar curva J con la presión arterial diastólica en pacientes con enfermedad coronaria, hipertensión y sobre todo si tienen hipertrofia del VI, es la estenosis coronaria. Ahí está alterada la autorregulación, en las pacientes con estenosis coronaria está alterada la autorregulación del flujo coronario, y con una caída de la presión arterial diastólica se compromete la perfusión distal, y esto puede provocar la isquemia o el infarto. Pero no es solo la curva J a nivel del corazón, también en este estudio publicado recientemente vemos que es un estudio post-hoc de los estudios SPRINT y ACCORD, y lo que vemos que las pacientes con presión arterial diastólica menor de 70 o menos, comparado con una presión diastólica entre 71 y 85, la presión diastólica de 70 se asoció también a un mayor deterioro de la función renal. Con lo cual, a lo que quiero enfatizar con esto es que por ahí la presión arterial diastólica no debería disminuir por debajo de 70 milímetros de mercurio, sobre todo en pacientes coronarios. Estos pacientes que estoy hablando ahora son pacientes que no tenían enfermedad renal previa. El segundo caso clínico es un varón también de 51 años, con diagnóstico de hipertensión hace 33 años, está medicado, viene medicado así, con valsartán 160 cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos día, hidroclorotiazida 25 miligramos por la noche y carvedilol 12,5 cada 12 horas. El paciente presentaba una TA de 152,99, el promedio de 3 tomas, y el índice de masa corporal del paciente era de 40,33. El ecocardiograma lo que tenía era una aurícula izquierda de 45 con un área de 23, un septum de 3, una pared posterior de 11, con un índice de masa ventricular de 148, una esclerosis sin alteraciones de la contractividad, con un patrón de relajación prolongada y una esclerosis valvular aórtica, y traía un laboratorio con una glucemia de 111 y el resto del laboratorio y una dislipemia, y el resto del laboratorio no presentaba proteinuria y tenía función renal normal con sodio y potasio normales. Entonces, acá estoy ante dos disyuntivas: o es un paciente resistente o es un paciente refractario. ¿Y cuál es la diferencia entre resistente y refractario? Hablamos del paciente resistente cuando presenta valores de mayor de 140-90 a pesar del tratamiento con dosis óptimas o dosis de las mejor toleradas posibles y una estrategia terapéutica que incluye un IECA o ARA2, más un bloqueante cálcico, más un diurético tiazídico, o cuando se requieren más de 4 fármacos para lograr el control de la presión arterial. La prevalencia de esta entidad es de la prevalencia real de esta entidad es de aproximadamente el 10%.
El cuadro de hipertensión refractaria es otro cuadro diferente, ¿sí? Es un fenotipo extremo del fracaso del tratamiento antihipertensivo, definido como falta de control de la presión arterial, a pesar del uso de 5 fármacos antihipertensivos de diferentes clases, incluido un diurético de tipo tiazídico de acción prolongada y un antagonista de los receptores de mineralocorticoides como espironolactona. Este cuadro, la etiología aparentemente es neurogénica, no es en la hipertensión resistente. El mecanismo fisiopatológico más importante que se piensa es el aumento del volumen. En cambio, en los hipertensos refractarios hablamos más de un mecanismo neurogénico con un aumento del tono simpático. Generalmente estos pacientes tienen la frecuencia cardíaca más elevada, a predominio nocturno, en comparación con los pacientes hipertensos resistentes, y tienen niveles más altos de excreción de norepinefrina medido a partir de colecciones de orina de 24 horas. Estas características no son pacientes ni más obesos ni mayores, ni presentaban niveles más aumentados en comparación al grupo de hipertensos resistentes, ni ingerían más sodio en comparación a ellos también, por lo cual estos pacientes serían los candidatos a la denervación renal en caso de estar disponible. Pero una cosa muy importante para cualquier paciente que se presente con hipertensión resistente o que sospechemos hipertensión refractaria es que yo, además de tener una presión de consultorio, debo tener una presión ambulatoria en donde me diga que esos valores están confirmados, ¿sí? Porque puedo tener lugar al fenómeno de guardapolvo blanco, de la pseudo, que es algo frecuente de ver en el consultorio, y uno tenga más de 140 en el consultorio, 140-90 en el consultorio, y valores normales en el monitoreo domiciliario de presión arterial o en el mapa. Una vez que se realiza el mapa, si el mapa tiene diagnóstico de hipertensión arterial, tenemos que evaluar la ingesta de sodio y posible interferencia de sustancias o medicamentos recetados o no recetados, y hago una mención a los antiinflamatorios no esteroideos, que son una de las causas importantes de resistencia, que el paciente ni siquiera los va a referir porque no, como son no necesitan receta, muchas veces el paciente piensa que casi no son fármacos. El uso excesivo de alcohol, la pseudoepinefrina, los corticoides, los anticonceptivos orales, y de acuerdo a eso, a este paciente se le realiza un mapa, y donde vemos que los valores de 24 horas en nuestro paciente tiene 154/91, con una frecuencia cardíaca de 63, recordando que el valor normal de mapa en las 24 horas tiene que ser menor de 130/80. Durante el día, este paciente presenta una presión arterial de 161/97, debiendo ser menor de 135/85, y de noche tiene caída de la presión arterial, que es lo que uno debería ver, que eso lo tiene, pero tiene valores de 140/79, recordando que los valores normales de presión arterial nocturna deben ser menores de 120/70. Acá vemos el esquema, que es lo mismo que les acabo de mostrar. Entonces, primero tendríamos que evaluar si la paciente es adherente, el paciente es adherente a la medicación. Y después tratar de cambiar los diuréticos existentes a clortalidona, si el filtrado glomerular es mayor a 30, o a un diurético de asa si el filtrado glomerular es menor a 30. Si con eso no consigo mejorar los valores, investigar las causas de hipertensión secundaria, clínicamente indicada, que es lo que estuvimos viendo previamente, y si el paciente no se encontraba, y el paciente ahí, uno debería agregarle, en este caso sería una cuarta droga, que sería la espironolactona o la eplerenona, si el filtrado glomerular es mayor de 30, y ahí, si el paciente sigue estando hipertenso, agregar la quinta línea terapéutica, si la frecuencia es mayor de 60, por ahí podría indicarse un beta bloqueante, y para tratar de disminuirla. En este caso se descarta de estenosis de la arteria renal por angioresonancia, las glándulas suprarrenales son normales, y un poco el porqué de iniciar como cuarta droga la espironolactona surge del estudio Pathway 2, que fue un estudio randomizado controlado en pacientes con hipertensión resistente, en donde se los evaluaba a espironolactona 25-50 miligramos día, o doxazosina de 4-8 miligramos día, o bisoprolol de 5 a 10 miligramos día.
Y como vemos, y esto se evaluaba a través de la efectividad de la droga, se evaluaba a través del monitoreo domiciliario de presión arterial. Y lo que vemos es que la espironolactona fue más eficaz que doxazosina y de bisoprolol en disminuir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Entonces, la espironolactona es el fármaco complementario más eficaz para el tratamiento de la hipertensión resistente y la superioridad de espironolactona respalda un papel principal en la retención de sodio en estos pacientes con hipertensión. A este paciente se le coloca espironolactona y volvemos a realizarle un mapa que tiene valores mucho mejores que en el mapa previo, con presión arterial de 24 horas de 137,81, diurna de 144,86 y nocturna de 123,70, pero sigue estando sin control de la presión arterial. Este paciente, como recordamos, lo definiríamos ahora ya como un hipertenso refractario, y este paciente lo único que estaba tratado era como diurético, tenía hidroclorotiazida en una dosis de 25 miligramos día. Y acá aprovecho para hacer mención de algunas cosas algunas características importantes de los fármacos diuréticos en el uso de la hipertensión arterial. La espironolactona, la dosis que utilizamos en general es de 25 a 50 por el estudio Pathway y tiene una vida media larga. Pero si el paciente presenta ginecomastia, bueno, deberíamos rotarlo a plerrenona, que sabemos que es menos efectiva que espironolactona y que tiene también una vida media más corta. Amiloride es otro de los fármacos que es un fármaco ahorrador de potasio en realidad, pero que tiene escasa acción natriurética y lo vamos a ver combinado con hidroclorotiazida básicamente como un ahorrador de potasio. En este caso la amiloride tiene una vida media larga de 24 horas. Y acá la diferencia de hidroclorotiazida y clortalidona, ¿sí? Hidroclorotiazida, la dosis que utilizamos es igual a la de clortalidona, pero la diferencia está en la vida media de los fármacos. Hidroclorotiazida tiene una vida media más corta, que es entre 12 y 18 horas, mientras que clortalidona, como tiene el reservorio, una elevada unión eritrocitaria, o el reservorio está dentro del glóbulo rojo, tenemos una vida larga de 24 a 72 horas, por eso, y es un fármaco potente, más potente que hidroclorotiazida, por eso es el que preferimos en estos pacientes cuando estamos evaluando hipertensión resistente o refractaria. Con respecto a indapamida, es un fármaco que utilizamos en una dosis de 1,5 y de 2,5 y tiene una vida media larga y tiene un efecto más neutro en cuanto al metabolismo con respecto a los efectos metabólicos y tiene un metabolismo hepático. Y furosemida lo utilizamos, como vuelvo a repetir, para pacientes con un filtrado glomerular menor de 30, teniendo en consideración que los pacientes que tengan gota tienen una contraindicación para recibirlo, los pacientes que tengan hipocalemia o que tengan hipersensibilidad a las sulfonamidas también, igual que hidroclorotiazida. Como conclusiones finales, quiero decir que la hipertensión es una enfermedad realmente muy prevalente, que sabemos que la prevalencia global es del 36%, pero que a medida que aumentamos la edad, esa prevalencia llega después de los 65 años al 77,4%, con lo cual es una entidad que vamos a ver en cualquier consultorio que hagamos. Y otra de las cosas que nos muestra Renata es que muy pocos de nuestros pacientes, los pacientes que se conocen hipertensos, los que no se conocen hipertensos y no tienen tratamiento es el 38,8%, pero de los que se conocen hipertensos y están tratados, el 31,3% no está controlado, ¿sí? Y un 5,3% son conocidos y no tratados. Con lo cual vemos que el porcentaje de pacientes tratados y controlados es bajísimo en Argentina y llega solo al 24,2%. Con lo cual todo lo que es el abordaje y el inicio y tratar de evitar la inercia terapéutica en los pacientes con hipertensión arterial es fundamental para revertir estos valores que vemos que son bastante malos. Sabemos que la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Alcanzar los objetivos terapéuticos para mí es fundamental para mejorar el pronóstico, para mí, para todos es fundamental para mejorar el pronóstico. Otra de las conclusiones que quiero decir es que la rapidez, ya sea cuanto antes se alcancen los objetivos, independientemente de cuál sea el tratamiento, más protegido estará el paciente de presentar eventos cardiovasculares, que la gran mayoría de los pacientes van a requerir una combinación farmacológica, y estoy hablando de que el 60% de los pacientes van a requerir una combinación farmacológica para lograr los objetivos terapéuticos de la hipertensión arterial, y que en lo posible deberíamos tratar de utilizar la menor cantidad de comprimidos para lograr una mejor adherencia
del paciente. Y realizar un seguimiento para detectar los efectos adversos permite, por un lado, justamente corregirlo y que el paciente no abandone el tratamiento. Bueno, no sé si en conmemoración a Halloween o que la clase fue de terror, terminamos con la cosa. Ay, excelente, excelente, Mariana, muchísimas gracias. No, la clase no fue de terror, la clase fue brillante y tocaste absolutamente todos los temas, así que muchas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Tenemos preguntas para hacer. Antes voy a aprovechar mi condición de moderadora y yo te quedas para hacer las primeras preguntas yo. Yo te quería preguntar si podías, ya que tenemos muchos residentes y médicos jóvenes, si podías refrescarnos cuál es el método para tomar la presión arterial, cuál es el método indicado para tomar la presión arterial y llegar a un diagnóstico, como vos dijiste en el consultorio. Bueno, la verdad que te agradezco un montón esta pregunta, porque no lo puse, pero la verdad que es fundamental y la mayoría de los médicos y de los enfermeros tomamos mal la presión arterial. Lo que se recomienda es la utilización de equipos automáticos validados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de los equipos anaeroides, esos equipos requieren una calibración que en general no hacemos. Con lo cual es importante que la recomendación es el uso de equipos oscilométricos validados. En cuanto a, hay algunas situaciones especiales. Cuando le voy a tomar a una embarazada, esos equipos tienen que estar validados para el embarazo, si uso un equipo oscilométrico, y la mayoría de ellos no lo están. Con lo cual ahí voy a tener que utilizar equipos que son anaeroides, pero que estén calibrados. Y otra de las cosas son los pacientes que ustedes ven con mucho más frecuencia, que son los pacientes fibrilados, en donde esa determinación con el equipo oscilométrico por ahí no es tan fidedigna. Entonces, tengo dos opciones: o utilizar equipos oscilométricos que estén validados para fibrilación auricular, por ejemplo, el equipo MicroLife, o tomar con un equipo anaeroide. El promedio de lo que nosotros hacemos es, por lo menos, dice las guías, 2 tomas por visita. Obviamente, si el paciente tiene mucha diferencia entre la primera toma y la segunda, deberíamos hacer más tomas, porque por ahí tiene lo que se llama fenómeno de guardapolvo blanco o fenómeno de alerta en consultorio. Y la otra cosa es que muchas veces cuando el paciente entra al consultorio no le tomamos la presión de inicio. Lo dejamos sentar con reposo, le hacemos las preguntas de interrogatorio, vemos los estudios que trae, si es el caso que ya lo conocemos al paciente, y a lo último le tomamos la presión arterial, ¿sí? La presión el paciente va a estar sentado, con la espalda apoyada, sin cruzar las piernas, con el brazo a la altura del corazón, y si lo voy a tomar en una camilla o en una cama porque el paciente está internado, también debería estar a la altura de la aurícula izquierda, entonces muchas veces le tenemos que poner algo para levantar el brazo. Y otra de las cosas muy importantes es el tamaño del manguito. El tamaño del manguito tiene que hacer de acuerdo al brazo, ¿sí? Un brazo con un perímetro mayor a 32 requiere un manguito de obeso. ¿Por qué? Porque si yo le coloco un manguito más chiquito va a sobreestimar la presión arterial, ¿sí? Esas son como las grandes recomendaciones. Y si a uno le va a decir al paciente que se controle la presión arterial, primero les recomiendo que evalúen bien a qué paciente se lo van a recomendar. Porque también tenemos lo que se llama la presuromanía o pacientes que se quieren tomar la presión todo el santo día. Se lo toman antes del remedio, después del remedio, cuando se pelean con el esposo, cuando salen a caminar, cuando vuelven de caminar. Y la verdad que eso no redunda en un mejor control de la presión arterial, sino todo lo contrario, redunda en que el paciente empieza a saltear dosis o tomar de más o tomar de menos de acuerdo a la presión que le da, y además nos vuelve loco a todos y se vuelve loco al mismo. Con lo cual, si uno le va a decir al paciente que se compre un equipo para un automonitoreo, sobre todo ahora que hacemos muchas consultas virtuales y por ahí en el ámbito privado el paciente tiene una mayor capacidad para poder hacerlo, bueno, lo que nosotros le decimos es que se compre un tensiómetro que es validado y que por ahí, antes de tomar la consulta, la semana anterior, sí se haga 2 controles matutinos y 2 controles vespertinos antes de tomar la medicación, y que los mande por mail o los muestre en el momento de la consulta para tener una idea de cómo está el paciente, además de la presión en consultorio. No sé si fui clara. Totalmente, totalmente. Cubriste todo el espectro de la pregunta. Y otra pregunta más te quiero hacer, porque después no me dejan hablar, se empiezan a preguntar entre todos y yo no puedo meter bocadillo, así que aprovecho ahora. En el segundo paciente,
y era un paciente con un índice de masa corporal de más de 40, creo. Sí, sí, sí. Y que no controlaba la presión arterial pese a estar con tanta medicación que se le fue agregando. ¿No tendría indicación de cirugía bariátrica? Sí, en primer momento sí. Igual con ese paciente lo que hice ahora es rotarlo de hidroclorotiazida, después del segundo mapa que está mejor pero no está controlado, lo roté de hidroclorotiazida a clortalidona y voy a ver qué pasa. Ese paciente tiene indicación de bajar de peso de alguna manera. La cirugía bariátrica es una opción muy limitada en nuestro ámbito hospitalario porque no se está haciendo. Pero sí es fundamental en este paciente el descenso. Él está en plan de descenso y está logrando algunos descensos de peso, pero todavía le falta un montón. Yo creo que es un resistente, un refractario también por toda su condición de obeso, ¿no? Claro, claro, a eso apuntaba. Bueno, perfecto, gracias. Alejandro Tomati, que habías levantado la mano antes y parece que se desconectó y ahora se volvió a conectar. ¿Estás listo para preguntar o voy con otro? Bueno, vamos con Gabriel entonces, después voy a hablar con Alejandro. Sí, buen día. Felicitaciones, Mariana, por tu excelente clase. Bueno, simplemente una pregunta con respecto a las asociaciones fijas. Bueno, dicen que mejora la tolerancia, pero que te quería preguntar a vos cuál es tu opinión con respecto a eso, a las asociaciones fijas de antihipertensivos, y por otro lado, ¿cuál es, a tu juicio, en cuanto a potencia y a vida media, el mejor de los antagonistas de la angiotensina, de los sartanes? ¿Cuál es el más recomendable? O sea, no hay duda que si uno tiene que darle a un paciente, en este caso, miremos el caso del último paciente, toma 5 fármacos, yo le puedo tratar de asociar en 2 fármacos toda la medicación, va a ser mucho más sencillo que el paciente sea adherente. Si no, pónganse ustedes a pensar cuánta adherencia tienen cuando le dan un antibiótico. El primer 2 días lo toman bien porque se sienten para la mona, pero cuando empiezan a mejorar ya se olvidan la toman después, la toman cuando pueden. Entonces, lo mismo le pasa a estos pacientes que son crónicos, que van a estar toda su vida o gran parte de su vida medicados con un tratamiento. Con lo cual, sí, para mí las asociaciones fijas son útiles justamente para eso. Pensemos en un residente de cardiología que le diagnosticamos hipertensión, ojalá que no. Si yo les digo que tienen que tomar 2 fármacos a la mañana y 2 fármacos a la tarde y estén en una guardia, ¿ustedes piensan que lo van a poder tomar? Yo creo que no. Entonces, para un paciente de estas características, obviamente voy a tratar de darle un fármaco de 24 horas de duración y que tome solo a la mañana o que tome solo a la noche. Entonces, por eso creo que lo que buscamos, si pudiera elegir, trataría de buscar un IECA o un ARA que sea de vida media prolongada. ¿Cuáles son los IECA o ARA de vida media prolongada? Sería, en el caso de los IECA, perindopril, que tiene una vida media de 24 horas, como de los más disponibles en Argentina. Y en el caso de los ARA2, el telmisartán, que también es una única dosis para tomar. Pero en realidad, porque es un fármaco que dura 24 horas. Pero si puedo darle en realidad el que yo quisiera, está bien, ¿no? Y otra pregunta, un comentario tuyo acerca de la hipertensión oculta, la que no se detecta en consultorios, que es a veces difícil, bueno, ¿no? Son pacientes, en general, son menos frecuentes que la hipertensión de guardapolvo blanco, pero existen, y uno la debería sospechar en pacientes que tienen daño de órgano blanco con presión arterial normal o limítrofe en el consultorio. Y en esos pacientes se justifica el uso de un monitoreo domiciliario o un mapa para justamente poder corroborar esa entidad. Gracias. No, Alejandro. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, Mariana, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Bueno, este tema da para 800 preguntas, pues quizás la patología que más comúnmente vemos en el consultorio. Pero me anoté 3 preguntitas cortitas y prácticas. Una es, si la microalbuminuria la pedís en orina de 24 horas o solamente en orina al acecho, porque alguna vez algún nefrólogo nos dio una charla diciendo que bueno, que era muy engorroso el tema de las 24 horas y que con una orina al acecho podía ser igualmente útil. La segunda pregunta es, una cosa que te pasa habitualmente con las MAPA es
pacientes que tienen, por ejemplo, valores normales diurnos, supongamos 125-85, y tienen un descenso nocturno, digamos, menor al 15%, o sea, tiene un descenso atenuado, aunque con valores normales, es decir, valores normales diurnos y nocturnos, pero con un descenso atenuado o no suficiente, si eso tiene valor o no. La tercera es de índole práctico. Es muy común que los pacientes que utilizan los tensiómetros automáticos se vuelvan locos con las mediciones de los equipos automáticos. Los valores varían mucho de una medición a la otra. Entonces la pregunta sería si el paciente también debiera tomar más de una medición en cada control, para que luego, bueno, o tomemos un promedio o tomemos el valor más bajo. O sea, ¿cómo debiera ser la metodología para la toma domiciliaria de la presión por parte del paciente con los equipos automáticos? Bueno, esas son las 3 preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Con respecto a la microalbuminuria, yo puedo pedir directamente la relación albúmino-creatinina sin que haga la medición de 24 horas, que es engorrosa para juntar orina 24 horas. Con lo cual, si yo tengo una relación albúmino-creatinina mayor de 22 en mujeres o más de 31 en hombres, yo digo que ese paciente tiene microalbuminuria. Pero no en una sola determinación, tengo que tener en por lo menos 2 veces la determinación positiva para decir que ese paciente tiene microalbuminuria. Eso por un lado, pero no es necesario pedir la orina 24 horas. Con respecto al mapa, es importante esto, ¿sí? A veces uno dice que el patrón autonómico normal es que durante la noche el paciente presente una caída entre el 10 y el 20% de la presión arterial. ¿De cuál presión arterial? En general, a mí me gusta más medirla a través de la presión arterial media, a través de ese cálculo, la presión arterial media del diurno con respecto a la presión arterial media nocturna. Si el paciente tiene lo que más se ha visto relacionado con los efectos adversos o con el pronóstico cardiovascular es el valor de presión arterial nocturna, no tanto el patrón, porque el patrón a veces también es difícil de reproducir. ¿Esto qué quiero decir? Si yo con el mapa me estuve despertando cada 5 minutos o cada 1 hora, o que me sentía cada vez que me inflaba y no tuve un sueño reparador, yo por ahí no tenga la caída suficiente de la presión arterial nocturna, ¿sí? Pero no es porque yo no lo tenga, sino es que no dormí bien. Entonces, muchas veces en el comentario, por eso cuando uno le coloca el mapa y le da el diario para que el paciente ponga, una cosa muy importante es decirle si el paciente realmente durmió mal o durmió bien. Si el paciente durmió como un tronco y no tiene eso, uno lo aclara, ¿sí? Pero si el paciente durmió mal, el comentario puede ser, y uno lo puede poner así, que los valores o el patrón autonómico nocturno pudo verse influenciado por la mala calidad del sueño referida por el paciente. Eso con respecto al patrón autonómico nocturno. Y después, con respecto al monitoreo domiciliario de la presión arterial, era un poco lo que les decía. Hay que tener cuidado a quién uno le va a decir que se tome la presión, porque si no, se vuelve loco el paciente y sobre todo el médico que lo sigue, porque realmente uno no se está tomando cada minuto la presión arterial y tiene mucha variabilidad. Con cada latido la presión es diferente. Y si yo estoy mirando la tele y me asusté o me duele algo, también tengo variación de la presión arterial. Yo no estoy tomando un enalapril cada vez que tengo 170. Ustedes hacen ergometría, saben que normalmente aumenta y no se andan tomando un enalapril para ir a hacer una actividad física. Con lo cual eso a veces explicárselo al paciente es difícil. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que si uno le va a decir que el paciente se tenga un aparato en su casa, cuando una semana antes de venir a vernos, pero solo una semana antes, no 3 meses todos los días, porque eso también es enloquecedor, es una semana antes que el paciente se controle 2 veces la presión a la mañana y 2 veces la presión a la noche, antes de tomar los comprimidos que tengan indicados. Y lo anota en una grilla que nosotros le damos. Y el día que viene a la consulta, le tomamos la presión en el consultorio, pero también vemos cómo viene con sus valores domiciliarios. Y ese me parece para mí la mejor estrategia. Tomar tomas aisladas, sin mucha... Otra vez que se toman cuando le duele la cabeza, cuando se sienten mal. Y ahí la verdad que la presión tiene variaciones. Ustedes saben, tienen pacientes internados. No es lo mismo un paciente internado que un paciente ambulatorio. Cuando tienen un suceso clínico, que puede ser una neumonía o otra cosa, la presión tiene mucha variabilidad. Y uno ahí, establecer un tratamiento es muy complejo. Con lo cual, debe ser en un paciente cuando se sienta bien, cuando esté asintomático, se controla a la mañana antes de tomar la pastilla y a la noche antes de tomar la pastilla si es que tiene 2 tomas diarias. Y si no tiene 2 tomas diarias, entre las 6 y las 10 de la noche en el horario que él quiera. 2 tomas.
y la trae anotada, pero solo 7 días antes de venir al consultorio. Muchas No sé si gracias. respondí. Bien. Perfecto, excelente. Otra. Sí, no, habla antes, sí. El monitoreo domiciliario de la presión arterial también es otra, puedo hacerlo de 4 días. Si lo hago de 4 días, el paciente se va a tomar 3 veces la presión, a la mañana, después de almorzar y a la noche. A la mañana y a la noche antes de tomar la medicación también. Y esto por ahí es interesante para los pacientes que son añosos. Ustedes saben que hay algo que se llama hipotensión postprandial. Por todo un mecanismo de los pacientes más viejos, toda la vasodilatación esplácnica que se produce en el momento del almuerzo, generalmente hace que baje la presión en todo el resto en la presión arterial en general. Y esto redundar en que tenga hipotensión postprandial. Y con este método yo esa presión la podría detectar, ¿sí? Entonces en este caso son 4 días solamente de 3 tomas por día, y 2 tomas cada uno. Perfecto, gracias Mariana. Yo te quería hacer una pregunta también. Si está tan demostrado que el uso de combinaciones fijas mejora la adherencia al tratamiento y por lo tanto la respuesta al tratamiento, ¿por qué en nuestro bendito país, en la mayoría de al menos en algunos servicios de medicina prepaga, no tienen cobertura del 70%, y por qué tampoco se dan las combinaciones fijas en el ámbito hospitalario, en el cual el médico de cabecera le puede dar toda la medicación que está dentro del vademecum, pero en forma separada, y no se cubre no tiene cobertura las combinaciones fijas? ¿Ustedes desde la SAC tuvieron alguna posibilidad de hablar con algunas autoridades como para que se pueda rever esto? No, pero creo que es un camino que realmente uno debería allanar, porque realmente está demostrado eso ya, y no es una cuestión de un favoritismo hacia un laboratorio u otro, es realmente tratar de brindarle al paciente lo mejor que se pueda. Creo que en Argentina faltan un montón de políticas de salud, un montón, y dentro de esas montones de salud que faltan está el tema de los tratamientos antihipertensivos. Y también, como te digo, esto también te lo digo para las mujeres embarazadas, traten de conseguir la betalol. Es una cosa muy dificultosa. Y sin embargo, tengo 3 medicaciones para darle a la mujer embarazada: la betalol, nifedipina en liberación prolongada y alfametildopa. Traten de conseguir la betalol y nifedipina en liberación prolongada. Es muy difícil. ¿Y qué le voy a dar? Ya ahí ya tengo mucho menos. Entonces creo que las políticas de salud también tienen que ir para ese lado, de justamente esas 3 medicaciones ser fácilmente disponibles. Bárbaro, muchas gracias. No, Gabriel. Sí, que no quería comentar sobre algo que se habló durante un tiempo y hay estudios con respecto a la repercusión sobre el corazón de la hipertensión y distintos cambios en la geometría ventricular, y de acuerdo a esos cambios había mayor o peor pronóstico. Por ejemplo, se establecieron 4 patrones: uno de normal, geometría normal, una geometría que se llamaba remodelado, remodelado excéntrico, hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. Eso era relacionando la masa con el espesor. Y, bueno, y se hablaba de que después que la hipertrofia concéntrica se asociaba a mayor daño, a peor pronóstico que los otros modelos de geometría que se desarrollaban en pacientes hipertensos. Después no vi muchos trabajos relacionados a eso, pero quería hacer el comentario. Nada sí, más. pero también hay muchos pacientes que tienen hipertrofia excéntrica, ¿sí? O remodelado concéntrico. Y otra cosa que me gustaría aclarar con respecto a ese tema es que muchas veces lo que primero se ve es justamente el agrandamiento de la aurícula izquierda, y es un tema, y eso es algún punto que por ahí le deberíamos prestar más atención, porque es algo que precede después a la hipertrofia del vello. En otro caso. Gracias. Héctor Sueiro. Bueno, muchas gracias. La verdad que la clase fue excelente. Creo que una de las mejores que escuché, y escucho varias, de hipertensión arterial, muy abarcativa, muy concreta. Me quedaron 2 preguntitas muy pequeñas. Una es si la cronoterapia, a partir del monitoreo de presión arterial, o sea, del mapa, ¿ha demostrado algún beneficio o es todavía un tema discutido dentro
del control adecuado de la presión arterial. La segunda, vos mostraste una diapo que me encantó, yo no lo había leído ese trabajo, y es de un N de pacientes muy alto, la comparación IECA-ARA2, porque por lo menos si no cambió, el pico de acción de los ARA2 se dan entre las 4 y las 6 semanas, y el pico de los IECA se dan dentro de las 24 horas, en las primeras horas post-ingesta. Yo a veces, muchas veces, para titulo con un IECA y después, por comodidad y cobertura, paso a un ARA2. Si eso sigue siendo así, porque el trabajo que mostraste claramente no evidencia ningún beneficio al respecto. Por último, y justo lo nombró Benchuga, yo tengo varios pacientes que son deportistas y que desarrollan hipertensión arterial, en general leve o leve a moderada. Y ya tienen un agrandamiento auricular izquierdo que yo atribuía, quizás erróneamente, en el seguimiento previo al diagnóstico de hipertensión, como parte del entrenamiento y de la adaptación del corazón al ejercicio. O sea, en realidad te hice 3 preguntas, contestarle en el orden que quieras y lo que te parezca. Excelente. No, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, No había aprendido la cámara, me había olvidado. Una cosa, la cronoterapia no está todavía muy demostrado y es un tema de controversia si ajustar la medicación a la hora al paciente le redunde en más beneficio cardiovascular, ¿sí? Pero es un poco lógico, si el paciente está más hipertenso durante el día, que las drogas las reciba más durante el día, y si el paciente tiene hipertensión nocturna, por ahí asociado al síndrome de apnea obstructiva del sueño, también reciba dosis nocturna para cubrir las 24 horas, porque yo en definitiva lo que quiero es que ese paciente tenga las 24 horas la presión arterial controlada, ¿sí? Entonces, si tengo mucha evidencia, no, pero de la práctica clínica lo que tratamos de hacer es que el paciente esté las 24 horas tenga la presión controlada y ajustar de acuerdo a cuál es el periodo donde tiene la presión más alta, me parece que es algo de buena práctica. Con respecto a las, esperen que me perdí las preguntas ahora. yo te había preguntado sobre los IECA ARA2 para los iniciar IECA-ARA2. tratamiento en un hipertenso. La verdad que todos los fármacos no tienen un inicio rápido de acción, ¿sí? De los que estamos hablando ahora nosotros. Los diuréticos son 4 semanas para lograr dosis plenas, de 4 a 6 semanas, o con lo cual ajustar a las 2 semanas porque no logra objetivos no estaría bien. Con respecto a los otros fármacos, en general esperamos, lo que las guías recomiendan son 15 días para ajustar la medicación, tanto para los IECA como para los ARA2. Y este último estudio que presenté, que es una cohorte de 8 pacientes, son 8 cohortes con un gran número de pacientes, lo que muestra es que por ahí son más tolerables los ARA2 que los IECA. Pero no quiere decir que yo no le dé un IECA, y por favor no quiero que se queden con ese concepto de la charla, porque si esa es la medicación que yo tengo disponible, son fármacos X o iguales a un ARA2, ¿sí? Y si es lo que yo tengo disponible, lo puedo dar perfectamente. Sobre todo si tiene los de vida media más larga, que por ahí son más beneficiosos para los pacientes para que tomen menos cantidad de comprimidos, pero si no puedo disponer, y si tengo una enalapril está perfecto igual, salvo que el paciente tenga tos y tengo que sacar, ¿no? Es el efecto adverso más frecuente. La tercera, ¿cuál era, Doc? Me olvidé. No, el agrandamiento auricular izquierdo previo en pacientes deportistas que desarrollan hipertensión. ¿Cuál es el criterio de seguimiento en ese caso? Y si hay alguno. Alguna deportóloga, creo que Miguel Amor hizo un comentario al respecto, alguna deportóloga europea habla del diámetro anteroposterior de la aurícula en lugar de tomar el volumen o el área, pero digamos, ¿cuál sería en ese caso el criterio de seguimiento o si se consideraría daño de órgano blanco encontrar agrandamiento auricular izquierdo en un paciente joven deportista que empieza con hipertensión leve? Es difícil la pregunta, la verdad que no tengo mucha evidencia para contestarla. La verdad que en deportistas exactamente no sé cómo se manejará, la verdad que no tengo respuesta para esa pregunta. No creo que nadie lo tenga.
Quédate tranquila, no creo que nadie tenga No sé la verdad que específicamente. en ese específicamente. Lo que No. sí a veces es algo que no le prestamos atención al agrandamiento auricular izquierdo, porque siempre buscamos hipertrofia y toda esta cosa, y lo que sí vemos es que hay pacientes que comienzan con el agrandamiento de la aurícula izquierda por mucho tiempo y que tenemos que empezar a prestarle más atención porque ese paciente a la larga, si no lo tratamos, va a terminar teniendo hipertrofia. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que Bueno, decís. Lo primero que quedemos digo. con eso. Sí, lo último que me llamó la atención del paciente con índice de masa corporal de 40, probablemente no hiciste diagnóstico clínico no le pediste un estudio de sueño, ¿no? O por lo menos no lo No, el mencionaste. paciente, no lo mencioné. El paciente no tiene mucha somnolencia. Igual le pedí una poligrafía, no una polisomnografía. No tengo, o sea, tiene alto pretest solamente por la característica física del paciente. Pero si uno lo interroga a través de cuestionarios de somnolencia, la verdad que el paciente no tiene mucha somnolencia. Con lo cual lo que decidí hacer es pedir una poligrafía, que es un estudio ambulatorio. El paciente a su casa, tiene no sé si lo conocen, tiene un oxímetro, tiene una cánula de oxígeno, un oxímetro y una cincha abdominal. Y lo que ve en general es el índice de apneas y hipopneas. Si ese paciente tiene un alto índice de apneas y hipopneas, bueno, es un paciente que deberíamos después pedirle una polisomnografía para terminar de hacer el diagnóstico de SAOS. Pero es menos invasivo y es más fácil y con mayor disponibilidad se hace en el hospital, lo hace el servicio de neumo, que la polisomnografía, que el paciente se tiene que ir a dormir a un hospital. Y más con este tema COVID, que bueno, es Perfecto, perfecto. Bueno, Miguel Amor, ¿tenés algún comentario para hacer? Hola, ¿qué tal? Bueno, suscribo con las palabras de Héctor, clarísima, muy buena la charla, de lo mejor, la verdad. No, solamente quería, acerca del comentario de la aurícula, lo dijo Héctor, lo que yo levanté la mano para recordar aquello que había comentado en una charla. Es tal cual. Simplemente reforzar un concepto. A la aurícula izquierda, los cardiólogos que hacemos ecocardiografía le damos mucha importancia, siempre porque es sinónimo de función diastólica. Así que una aurícula izquierda dilatada, en general, no se está hablando de disfunción diastólica en estos pacientes. Y como dijo Héctor, Araceli Boraita es una médica deportóloga española que es miembro del Comité Olímpico Europeo español, y dentro de Europa es una de las 3 personas autorizadas para hablar del tema. Tiene una experiencia vastísima, habla de igual a igual y se ha peleado en más de una oportunidad, científicamente hablando, con Pelitzia, con Mayron, y la respetan como lo que es, una igual. Y ella, en su experiencia, ha visto que efectivamente las aurículas por disfunción diastólica o aurículas por patológicas son aquellas que se dilatan en el sentido anteroposterior. O sea, cuando vemos el eje largo, como medíamos antiguamente, seguimos midiendo la aurícula izquierda, y que el deportista aumenta en sentido cefalocaudal, o sea, cuando medimos área o volumen, solemos ver en deportistas que han remodelado fisiológicamente el corazón aurículas dilatadas, a veces hasta moderadamente. Y ella siempre insiste en que le preocupa cuando ve una aurícula dilatada en sentido anteroposterior, no tanto lo contrario. Y que en todos estos casos de dudas, que nadie tiene la respuesta definitiva, como dijo bien la doctora y Héctor, es bueno ver qué pasa con el patrón diastólico, flujograma mitral, con la E', y si hay más dudas, bueno, qué pasa al esfuerzo con la función diastólica. Bueno, eso era lo poquito que quería agregar a raíz de la pregunta de Héctor, que ya estaba respondida, además. Bueno, un abrazo y gracias. No, gracias. Gracias, Miguel. Bueno, tenemos una última pregunta de Gabriel.
o comentario, no sé. Si me permitís, Rita, quisiera hacerle una pregunta a Marisa. Hola. Porque yo tengo problemas con la cámara, pero no sé si me escuchan bien. Sí. Bien, bárbaro. No, pero primero Gabriel, por favor. No, lo que iba a preguntar quizás es una barbaridad. Quería saber si tu opinión, si tiene algún sentido asociar IECA más antagonistas de la angiotensina en algún paciente particular. No, gracias por la pregunta. No, la verdad que no. No es una asociación que haya, es el estudio on target sobre todo, que es el que utilizó la asociación, y no se usa para el tratamiento de la hipertensión el uso de IECA más ARA2, porque lo único que da es mucha hipercalemia e insuficiencia renal. Entonces, en algunos pacientes, algún nefrólogo lo indica por la proteinuria, será otra cosa, pero no es algo que nosotros lo indiquemos para hipertensión arterial, el uso de un IECA más un ARA2. No, o uso un IECA o uso un ARA2. Gracias. No, de nada. Bueno, justo, sí. Ahora. Sí. No, primero felicitarla a Marisa porque estuvo brillante y una excelente charla, creo que es unánime el reconocimiento, así que te quiero agradecer y felicitar a Marisa, y aparte particularmente agradecerte, así lo quiero comentar a todos los que están hoy con nosotros, tu generosidad para haber aceptado el desafío de escribir el capítulo de hipertensión arterial para el libro que va a presentar el servicio, la división, así que como amiga del servicio y muy validada también con Caruso, bueno, es un gusto y un honor que nos acompañes en este emprendimiento. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahora vamos por eso. Sí, estamos en eso ahora ya. Así por eso, que, bueno, para traerlo a Gabriel, que gracias. nos va a acompañar en el seguimiento y recordatorio permanente, lo cual es un gusto también. No sabe, o sea, el doctor no sabe, todos los días venía y me agregaba un tema. Le digo, doctor, yo no puedo hablar de todos los temas de la. Bueno, pero... Es un parto el libro. No. Primero agradecerte y una pregunta porque es algo que los queridos estamos teniendo cada vez más en cuenta y lo habrás visto en las charlas, y por eso quiero saber tu experiencia y sobre todo el análisis de drogas que ustedes también hacen, que haces vos, es el tema de si hay un ARA2 que consistentemente vos consideres que es el que más protege la función renal en el transcurso de los años, por el tema que la función renal es algo que durante muchos años los cardiólogos no nos preocupamos tanto y ahora lo tenemos muy presente. También tenemos muy presentes los medicamentos que protegen la función renal. ¿Cuál nos aconsejarías o cuál te parece que tiene evidencia, si existe, de que sería ideal para los pacientes que empiezan a demostrar una alteración en cuanto a una microalbuminuria o son hipertensos que podemos llegar a tener algún tipo de síntomas de que empieza a deteriorar su función renal, o para preservar la función renal en general? ¿Hola? Me parece que se frizó. ¿Se cortó? Sí, no, a Mariana sí se le frizó la comunicación. Ahí, me parece que ahí estás. Estás silenciada, Mariana. Ahí está, ahí volví. Perdón, tengo problemas un poco con internet. No hay un ARA2 que uno tenga que sea mucho mejor que otro. Si uno ve los pacientes los estudios hechos en pacientes renales, hay mucha más experiencia por ahí con los sartán. Y si uno ve que ARA2 es mejor con respecto a si actúa a través de otros mecanismos favoreciendo todo lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, uno piensa en telmisartán. Pero la verdad que donde tenemos más evidencia por ahí es con los sartán, el estudio renal, por ejemplo, que me viene ahora a la mente, la mayoría de los estudios fueron hechos con eso, pero no hay uno que usen los nefrólogos porque es el mejor para la protección renal. Creo que lo mejor para la protección renal es que le bajemos la presión y que bloqueemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con lo que querramos. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario para hacer? Bueno, entonces, justo... No, nuevamente brillante, gracias Marisa. Nuevamente, Mariana. Un excelente curso, así que bueno, les deseo un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Tenemos muchas novedades. Bueno, gracias entonces Mariana. Bueno, gracias a ustedes por haber estado el sábado hoy acá con
con nosotros y compartiendo. Si cualquier duda o algo, no les puse mi mail, pero después se los puedo dar sin ningún problema y me escriben o si quieren alguna de la bibliografía que yo estuve mencionando, ¿no? Muchísimas gracias, muy, muy interesante todo y bueno, buen fin de para todos, nos vemos. Buen fin de Chau, semana. Igualmente. chau, Chau, chau. hasta Buen fin luego. de, excelente Hasta Mariana, luego. excelente. Gracias, Saludos. gracias. Hasta Saludos luego. a tu Saludos a coworker. todos, muchísimas gracias. Sí, le mando. Buen fin de Chao. semana.